¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este Facebook Live Estamos de regreso en la Cumbre Global de Liderazgo. Qué gusto es tenerte esta noche, que me acompañas aquí junto con nuestro invitado del día de hoy. Y bueno, el pastor Benjamín nos sabe que estamos regresando a esta etapa de nuevos Facebook Live 2021, lo cual agradecemos muchísimo a Dios la oportunidad de que estemos juntos. Hoy nos une la Cumbre Global de Liderazgo, nos une liderazgo, nos une Jesús, nos une esta hermandad, esta comunidad de la que habla la Biblia. Dice que somos dichosos, ¿verdad? Aquellos que hemos creído en Jesús, pero además que estamos liderando, porque como lo dijera nuestro querido John Maxwell, liderazgo es influencia. ¿Y cómo estás utilizando tu influencia? Así que sean bienvenidos. Mi nombre es Raúl Lugo. Soy el director de marketing para México en la Cumbre Global de Liderazgo y me da muchísimo gusto en esta tarde ser tu anfitrión. Así que gracias a todos los que se están conectando. Vemos personas de Tijuana, vemos personas de Hermosillo, de Mérida, de Toluca, de la Ciudad de México. Sé que ya están conectados. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a este espacio. Bueno, vamos a aprovechar lo antes posible a nuestro invitado porque es un hombre muy ocupado, una persona que es una inspiración para muchos de nosotros, para los líderes que venimos detrás de esta generación, ¿verdad? Y bueno, por último, una indicación final. Puedes participar tú también de esta transmisión aquí haciendo alguna pregunta, algún comentario, algún saludo, alguna bendición a nuestro invitado de esta noche o también alguna pregunta acerca de la Cumbre Global de Liderazgo que estamos todavía en esta etapa final de esta temporada. ¿Ok? Entonces, bueno, sean bienvenidos. Aquí está el chat de Facebook. Puedes ahí escribirnos y con toda confianza nos vamos comunicando. Yo voy a ir leyendo algunos saludos. Bueno, pues muchas gracias, Pastor Benjamín Rivera. Déjame presentarte. Eres una inspiración para el liderazgo en México, no solo en México, sino en el mundo. Ahorita nos vas a platicar un poquito acerca de ti, pero según las notas que yo tengo, eres escritor, eres pastor, eres pastor de pastores, ¿verdad? Das cobertura a varias iglesias. Eres papá de dos impresionantes hombres de Dios que viven en Estados Unidos, eres esposo y bueno, tienes una congregación creciente en la Ciudad de México, eres empresario también y por esa razón creo que tienes mucho que aportar en este tema que hemos destinado que se llama las claves de liderazgo para el 2021. Pastor Benjamín Rivera, sé bienvenido a este espacio. Gracias, qué amable. Estamos para servirles y un gusto saludar a todos los que están en la sala también. Muchísimas gracias, gracias. Y bueno, te está viendo gente de todo México y quizá de más allá. No sé si quieres empezar dando un buen saludo, ¿verdad? Sí, un saludo para todos los que están conectados, no importa el estado de la República o aún más allá de la República. Es un placer y estaremos gustosos de poder no solamente comentar algunas cosas relacionadas con este tema tan importante, sino también cualquier pregunta que ustedes puedan tener con muchísimo gusto. Exacto, pues muchas gracias. Mira, ya empezaron a llegar algunos saludos. El primero, claro, de nuestro querido Luis Mellado. Dice, le mandamos un saludo afectuoso a Benjamín, ¿verdad? Un abrazo cariñoso a Luis, un gran amigo de muchos años y un líder también, obviamente, de influencia en América Latina. Así es, Jesús Armando desde La Paz y bueno, tenemos gente de Tijuana, de Chihuahua. Pero bueno, vamos a dar inicio, Pastor Benjamín. Quiero aprovecharte al máximo en este tiempo que nos has regalado, que es una inversión para inspirar a otras personas, a otros líderes. Quisiera empezar, Pastor, preguntándote acerca de ti. ¿Cómo es Benjamín Rivera como persona, como pastor y como líder en toda tu experiencia? Sé que en 3-4 minutos no vas a poder hablar mucho, pero lo más importante que puedas decirnos. Gracias. Mira, yo soy el quinto de una familia de 7, de esas familias que todavía eran numerosas en aquellos años, originario de Durango. Me vine a la Ciudad de México a los 18 años a estudiar la licenciatura en psicología. Wow. Ya estando acá, yo dije que nunca me iba a casar con una chilanga, pero cae más pronto un hablador que un cojo, dicen, ¿no? Claro, claro. Luego estudié otra licenciatura en teología en un instituto bíblico que mi suegro, el pastor Guillermo Fuentes, fundó aquí en la Ciudad de México. Y ya de ahí, bueno, un doctorado en teología en la Universidad de Phoenix, Arizona. Mi padre era líder
de una denominación de origen pentecostal al norte del país, y fundador de un instituto bíblico en Durango que se llama Betsaida, que literalmente significa casa de pesca. Así es que yo crecí entre las piernas de los estudiantes del instituto bíblico. Claro. Y siempre tuve una orientación muy fuerte hacia el área social, los proyectos sociales. Así es que fuimos con los años, ya estando acá en México, desarrollando proyectos para niños de la calle, cooperando con organizaciones que se dedicaban a la rehabilitación de drogadictos. En la educación hemos fundado un Liceo Modernización Educativa de México, que es una de las vocaciones importantes. Y pues ahí hemos estado realmente trabajando en esto. Y gracias a Dios, llegando acá a la Ciudad de México, recibimos realmente una acogida, un recibimiento muy bueno. Nos adaptamos rápidamente de tal manera que pues tenemos muchos más años de nuestra vida viviendo acá en la ciudad que lo que viví en mi ciudad original, en Durango, Durango. En Durango. Wow, qué increíble. ¿Y de pastor cuánto tiempo tienes? Mira, como pastor de la congregación, se llama Centro Familiar Cristiano de México, es una asociación religiosa desde hace 34 años. La fundamos desde cero. Empezamos trabajando en una carpa en el sur de la ciudad, en el área de Coyoacán, San Francisco Culhuacán se llama la colonia, y literalmente hemos estado muy enfocados en la familia. La primera asociación que fundamos se llama Renovación Integral de la Familia, así es que la familia ha sido un eje rector sobre el cual nos hemos movido siempre, ¿no? Sí. Y bueno, pues como tú sabes, con los años, organizando eventos masivos, sí, pues grandes, como el del Estadio Azteca, como celebremos a Jesús en el Zócalo, que fue un evento dirigido a padres e hijos, y luego, bueno, muchos otros en el Palacio de los Deportes, con Marcos Witt, con Benny Hinn, y bueno, la lista es larga, pero gracias a Dios ha sido muy, muy bueno con nosotros a lo largo de estos años de nuestra estancia acá en México, y luego la relación, la influencia se fue extendiendo en el país y luego en otros países de América Latina y en Europa también. ¿Cuántas iglesias están bajo tu cobertura o bajo tu influencia? Yo creo que son como 90 actualmente. Siguen creciendo, algunas que se van fundando directamente por nosotros, más otras que siempre han estado pidiendo añadirse para estar bajo cobertura espiritual del ministerio, claro. Pero más o menos como 90 en el país. 90 en el país. ¡Wow! Es increíble. Y yo déjame decirte algo, pastor. Creo que dentro del medio cristiano, y no solamente en lo cristiano, sino en lo político, en lo empresarial, tienes una muy buena reputación. Eres de los pocos pastores que hacen varias cosas a la vez sin descuidar la iglesia, ¿cierto? Sí, sí, así es. Pues con los años se va diversificando el tema, ¿no? Vas explorando nuevas oportunidades que Dios te va presentando sobre el trayecto de tu vida, y luego vas incursionando aún en áreas que tú no pensabas que algún día ibas a andar metido en ellas, pero sí, claro, que gracias a Dios han sido favorables siempre, y en el ámbito empresarial ha sido una de las que Dios nos ha permitido incursionar también con éxito, gracias a Dios. Qué bueno. Y en la parte de autor, de escritor, cuéntanos un poquito tus libros, dónde están, de qué tratan un poquito esos libros. Mira, te cuento del primero que se publicó. Siempre hemos escrito mucho para la casa editorial propia que tenemos, que se llama Grupo Crown. Pero el primero que escribí tuvo que ver con uno de los temas que siempre me inquietaron mucho, que tiene que ver con el ministerio profético y apostólico. El ministerio nuestro se sustenta, como digo yo, como en 4 patas de la silla, ¿no? Sí. Uno es la familia, otro es el ministerio profético y apostólico, el otro es el entendimiento de lo que es la justicia de Dios, y el otro es el reino, el entendimiento del mensaje del reino, del evangelio del reino. Y el primer libro surge porque habíamos ido Marcos Witt y yo
él con un grupo de líderes de América Latina y yo con otro a Tierra Santa, a Jerusalén, porque íbamos el siguiente año a grabar un proyecto de Marcos en Jerusalén, en un auditorio. Así es que llevamos líderes como para un recorrido, y estando allá, yo iba llegando con el grupo que me acompañaba y ellos iban saliendo de Jerusalén a Tel Aviv. Y de pronto me presenta a Tessie DeBoer, que era la directora editorial de Crashon House. Sí. Y así como de buenas a primeras me dice, pastor, tú tienes que escribir un libro y tienes que escribirlo sobre el ministerio profético y apostólico. Yo me quedé así como que sacadísimo de onda, ¿no? Porque no esperaba una pregunta así de clara y de directa. Y si es más, quiero comprometer a Marcos Witt que él escriba el prólogo de ese libro. ¡Wow! Así es que dice Marcos, yo con mucho gusto, dice, ya no escribo libros, ahora escribo prólogos, ¿no? Eso no sé si es más o es menos, ¿no? Sí, exacto. Y entonces, 3 meses después, el libro estaba escrito, ¿no? Así es que hemos escrito mucho sobre la familia, mucho sobre el ministerio profético y apostólico, mucho sobre el concepto de la justicia de Dios, que luego a veces en muchos ministerios no se enfatiza, no se enseña, y con ello pues se condena al creyente a vivir una vida muy religiosa, muy tradicional, muy legalista, ¿no? Porque no captan la obra que Jesús realmente hizo por nosotros. Entonces, y luego reino pues fue una cuestión que el Señor añadió después a través de varios amigos, curiosamente muchos de ellos de color. Hablo de Frederick Price en Los Ángeles, hablo de Rinaldo Texidor de Puerto Rico, hablo de Noel Woodruff de una isla antigua frente a las costas de Venezuela. Y yo me preguntaba entonces, ¿por qué tanta gente de color relacionada con nosotros? Miles Monroe, por supuesto, y muchos de ellos que se convirtieron con los años en buenos amigos de ministerio y tutores, coaches que me ayudaron mucho en el entendimiento de todo esto y que gracias a Dios, pues aquí estamos ahora, ¿no? Wow, qué increíble. Y creo que nos va a faltar tiempo para hablar de cada detalle, anécdota, pero algo me llama la atención de tu liderazgo, pastor. Tú hablas de aquellos mentores que tuviste. ¿Recuerdas 2 líderes que creyeron en ti en tus inicios que pudiéramos honrar esta noche? Sí, bueno, mira, yo creo que el primero sin duda fue mi padre. Cuando yo estaba estudiando la secundaria, luego me seguí con la prepa, tenía la convicción de que yo iba a estudiar psicología. No había facultad de psicología en Durango y yo siempre le dije a mi papá que iba a estudiar fuera de la ciudad. Así es que fui el primero de la familia a los 18 años de abandonar el núcleo familiar, venirme a la Ciudad de México, hacer el examen de admisión en la UNAM, orgullosamente, Goya, cachón, Garra. Y entonces hice el examen de admisión justo en el Palacio de los Deportes. Había entre la gente afuera y la de adentro 30,000 personas haciendo el examen de admisión y solamente iban a recibir a 3,000. Así es que cuando yo entregué el examen, supe por convicción de Dios que estaba dentro de la universidad, como efectivamente sucedió, y así fue que llegué acá a la Ciudad de México a estudiar en la UNAM. Entonces, mi padre fue uno de estos líderes, uno de estos mentores, sin lugar a dudas mi suegro, que era el líder nacional, superintendente por 20 años de un movimiento denominacional de origen pentecostal, las Asambleas de Dios en México, que fue otro de los que dejó una huella indeleble en mi vida. Y obviamente muchos otros amigos cercanos como Marcos Witt, como Jesús Adrián Romero, como Marco Barrientos, que en aquellos años pues éramos como los líderes que ministrábamos mucho juntos en los congresos de visión juvenil que organizaba Chris Richards en Ciudad Juárez, ¿no? Y luego, obviamente, pues con los años empiezas a documentarte, a leer, a capacitarte, y sin duda John Maxwell ha sido un mentor, un tutor increíble. Hemos hecho varias cosas con él en Durango, en Guadalajara, para la FIL de Guadalajara, etcétera. Entonces, ha sido muy bueno
lo que ha venido sucediendo con la influencia de muchos de ellos que han contribuido a lo que ahora somos en el Señor. Qué increíble. Y yo te voy a decir algo personal. Yo soy de aquí en la ciudad y te quiero honrar porque esta ciudad te debe mucho porque el hecho de venir Marcos Witt, como lo mencionas, Chris Richards, toda la gente a hacer eventos a la ciudad, pues fue gracias a ti, porque me consta, yo iba a esos eventos de más joven, ¿verdad? Ya no soy tan chavo, pero me tocó ir y aprender de ustedes, de la organización, de cómo liderabas y el equipo, el ejército que tenías ahí. ¿A qué? Y voy a la siguiente pregunta con esto. ¿A qué te has enfrentado como líder a lo largo de tu vida? Sé que hay muchas cosas, pero 3 cosas que tú me digas esta noche, nos compartas para inspirarnos por aquellos que están pasando quizá por ese mismo tema. Mira, una de ellas fue sin duda la organización del evento Homenaje a Jesús en el Estadio Azteca. 10 años antes yo vivía sobre la calle Canal de Miramontes, casi esquina con Del Hueso. Sí. Y en un quinto piso con un ventanal muy grande, y ese piso daba al Estadio Azteca, se veía desde ahí la techumbre. Entonces, orando todos los días, un día tuve la sensación en vivo como de estar sobrevolando los edificios de enfrente y llegando como si fuera en helicóptero a la parte superior del Estadio Azteca, y escuchaba yo el griterío de la gente. Y como esas tomas que hacen cuando pasan los partidos del Estadio Azteca desde arriba, podía yo ver ahí, y Dios impresionó mi espíritu 10 años antes del evento, para decirnos que un día íbamos a estar en el Estadio Azteca y que eso iba a cambiar un poco la historia en México de lo que la iglesia cristiana había sido hasta entonces, porque requería de mucha fe. Sí. Requería ser realmente un visionario, estamos hablando de 1999, y darle a la iglesia un posicionamiento que no teníamos todavía entonces, un posicionamiento ante la autoridad, un posicionamiento ante los medios masivos de comunicación y también ante la sociedad. Así es que hicimos una imagen en la promoción para poner en los parabuses que se llamaba Es tiempo de volver a creer, una imagen de Jesús que agarramos del carrete de la película Jesús, de Campus Crusade, la cruzada estudiantil y profesional para Cristo. Entonces ellos nos dieron la autorización de usar la imagen, viajamos a San Diego, en donde está la sede, y no solamente nos dieron la autorización, nos dieron un donativo de $50,000 para la organización del evento, que en aquellos años era mucha lana, ¿no? Claro. Y gracias a Dios, ese fue una batalla, porque después de eso, la Iglesia Católica nos estuvo atacando muy fuerte. De hecho, nos demandó porque decían que nosotros habíamos causado confusión en la feligresía católica, y que ellos habían asistido al Estadio Azteca porque se confundieron, ¿no? Por la publicidad, ellos decían, engañosa, que nosotros habíamos utilizado. Entonces nos demandaron, fuimos hasta la Suprema Corte de Justicia 2 años después del evento, y finalmente Norberto Rivera, que era el arzobispo primado de México, curiosamente de Durango también, de un rancho allá arriba en la sierra, un municipio que se llama Tepehuanes. Entonces, el que era el secretario de Gobernación, que era Santiago Krill, con Vicente Fox, nos sentó en su oficina y nos dice, ya esto ha ido muy lejos, por favor, yo sé que son alacranes los dos, pero no se estén picoteando, ¿no? Y entonces le dice a Norberto, él también es de Durango, y me dijo Norberto me dijo, ¿tú eres de Durango? Sí. ¿Cómo se llama tu papá? Le dije, Antonio Rivera. Y resulta que en el rancho de donde él era, mi papá era conocidísimo porque él había abierto la primera iglesia cristiana en Carreras, Tepehuanes, allá. Entonces tenía una admiración y un respeto tan grande por mi papá. Y ahí fumamos la pipa de la paz y se acabó la bronca con la alta jerarquía católica. Poca gente sabe esa parte de la historia, ¿no? Otra batalla fuerte fue cuando
decidimos salir de la organización denominacional a la que pertenecíamos, porque realmente sentíamos que Dios nos estaba marcando un derrotero diferente a nosotros, la creación de un modelo distinto, ¿no? Sí. De iglesia o de hacer iglesia. Y ese fue un momento un poco complicado porque toda la vida habíamos estado ahí. Era el pesebre en donde habíamos nacido, entonces pues no puedes patear el pesebre, ¿no? Claro. Pero realmente Dios nos ayudó. Hubo líderes muy importantes que ayudaron en ese proceso. Víctor Richard, los doctores Pardillo, muchos de ellos de aquellos años. Y Claro. eso fue muy padre. Otra batalla fuerte que enfrentamos fue, mi esposa ha tenido 3 veces cáncer y Oh. Dios la ha sanado consistentemente en las 3 ocasiones. Y entonces había que tener mucha fe y mucho Así carácter es. para enfrentar situaciones así de complicadas, pero pues Dios nos ha sacado de todas, gracias a Dios, hasta ahorita, ¿no? Sí, y entre muchas otras que no vale la pena recordar, pero gracias por ese testimonio y esperamos Sí, que tu esposa esté bien. Fe y carácter, me quedo con esas 2 palabras. fe y carácter. Me quedo con otra pregunta interesante que es el tema de esta noche. Según tu perspectiva, déjame ampliarte un poquito el contexto. Craig Rochelle, que es el vocero de la Cumbre Global de Liderazgo a nivel internacional, nos dio hace poco un tema muy interesante, ¿no? A nivel global, nos decía este tema de pandemia, que no es el tema, ¿verdad? Centrarnos en la pandemia, pero este tema tú lo puedes ver como una oportunidad o lo puedes ver como una crisis, ¿verdad? Entonces, para un líder como tú, de fe y de carácter, ¿cuáles serían estas claves para liderar en este 2021? Mire, yo pienso que, como dices, ver la situación, en este caso pandemia, desde una perspectiva mucho más amplia que tiene que ver con los propósitos de Dios aquí en la tierra, porque no cabe duda que esto, por supuesto, nunca ha estado fuera del control de Dios y en esa Así es. voluntad permisiva de Él nos ha enviado una circunstancia que ha rebasado por mucho otras que la humanidad ha enfrentado y que nos hizo entrar de lleno, hablo de liderazgo cristiano, en la era digital, en la era de las comunicaciones y cambiar nuestra perspectiva, nuestra cosmovisión para entender que hoy por hoy, si tú no estás actualizado, si no estás capacitado, puede Wow. ser realmente intrascendente, muy poco pertinente a las necesidades de la gente que quieres cambiar, a las gentes que quieres llegar o a la gente que se Sí. quiere transformar. Entonces, esa es sin duda una de las cuestiones que yo diría de nuestra cosmovisión, del mundo y de lo que el mundo vive a la luz de los planes que Dios tiene para la humanidad y cómo nosotros nos insertamos en esta, el uso de la tecnología, el uso de las plataformas digitales, que hoy por hoy pues es el único lenguaje que entiende la nueva generación digital, que ya los Así nativos es. digitales, ¿no? Ellos Así nacieron es. en ese mundo, es el único lenguaje que hablan, entonces si queremos realmente llegar a ellos con el mensaje, pues tenemos que usar los medios a los que ellos están acostumbrados, ¿no? ¿Algún día pensaste en llegar a este punto digital donde la iglesia hoy se reuniera y se multiplicara? Porque hay quienes ven las iglesias cerradas y hay quienes ven la multiplicación de la iglesia, porque la iglesia está cerrada, pero se abrieron hogares donde están siendo iglesias. Exacto, ¿Algún yo día, creo que algún día pensaste en esto? bueno, no exactamente en la manera como se nos presentó por la pandemia, sí en cuanto a incursionar en esto, y de hecho teníamos ya, por ejemplo, el colegio, bueno, pues tiene en plataformas digitales trabajando varios años, entonces como colegio privado, nunca extrañamos, no se nos hizo raro, fue natural que Claro. entramos en todo esto, y como congregación, pues ya estábamos en un proceso muy avanzado también. Entonces, sí teníamos la expectativa de meternos mucho más. Lo que sí es que nos dio esto un empujón durísimo, irreversible, diría yo, para poder entrar de lleno en todo esto y entonces sí lograr ser pertinentes a las necesidades de la sociedad actual, ¿no?
Qué increíble, qué increíble. Estoy tomando nota acerca de lo que estás diciendo porque es muy importante para aquellos que están conectando. Estamos platicando con el pastor Benjamín Rivera, originario de Durango, y nos está compartiendo las claves interesantes. En nuestro liderazgo debemos de tener fe, debemos de tener carácter para soportar las pruebas, pero también para aprovechar este tiempo en este 2021, hablando precisamente de este año, prepararnos, ¿verdad? Prepararnos, aprovechar la tecnología y saber que estamos alcanzando a una nueva generación. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Así es. Ok. Quisiera pasar a la siguiente pregunta por cuestión de tiempo. Nos quedan 13 minutos para ser exactos. ¿Cómo animamos, pastor, al liderazgo cuando las cosas no van bien? Aquellas iglesias que tuvieron que cerrar, porque si bien es cierto, hay iglesias que están aprovechando la tecnología, pero hay otras que han cerrado por falta de este equipo. Pero también iglesias, empresas, negocios, familias. ¿Cómo animar al liderazgo que hoy está desanimado? Yo pienso que, bueno, uno sabe bien, estando en esto, en el ministerio, que se requiere un llamado de parte de Dios para entrar en el ministerio. No es cosa de que nada más se te ocurra y te metas, pero el llamado te sostiene y no es que Dios llama a los capacitados, sino que Él capacita a los llamados, ¿no? Y la verdad es que yo les diría, no se desesperen, aunque hayan visto que de momento la situación les impactó de una manera dramática o más fuerte de lo que esperaban, pongan todo de su parte para desarrollar los dones, los talentos, las habilidades, el potencial que hay en cada uno de nosotros. Y como dice Maxwell, yo creo que podemos maximizarlo, sobre todo en condiciones de adversidad. La adversidad nos hace ser muy creativos, nos hace realmente sublimarnos e ir más allá de nuestros propios límites. Entonces, yo pienso que tener un coacheo, un mentoreo de gente que en esta área en particular lleva algunos años adelante, algunas millas más recorridas, son siempre buenos consejeros que te pueden dar consejos muy prácticos de qué hacer, de cómo hacerle, y también, bueno, rodearse de un equipo de personas, sobre todo jóvenes, de la nueva generación. Necesitamos estar desarrollando a los Timoteos del día de hoy, ¿no? A la nueva generación, y no concibo yo que pudiera haber un liderazgo hoy que no tenga un programa intencional, deliberado, de capacitación y de entrenamiento de la nueva generación. Porque si dicen que las carreras de relevo se ganan o se pierden en el cambio de la estafeta, y nosotros deberíamos tener a quien entregarle la estafeta y hacer una transición de terciopelo entre una generación y la nueva generación. Y entonces, sencillamente dejarles la plataforma bien puesta para que ellos vuelen mucho más allá de lo que nosotros hemos logrado. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble que lo que estás compartiendo es oro molido! Muchas gracias por compartirlo. Hay muchos líderes que te están viendo en este momento y te voy a pasar el tiempo de preguntas, pero gracias por compartir tu sabiduría con nosotros. Dos preguntas más, pastor. Tú te desenvuelves en áreas que a veces no pudieran llegar otros pastores, ¿verdad? El área política, el área económica. Te has sentado con grandes empresarios de este país. ¿Qué le falta a México en el liderazgo? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿con qué sueña Benjamín Rivera el día de hoy? Pues sí, mira, gracias a Dios que yo creo que lo que le falta al liderazgo es visión, mucho más visión, ampliar nuestra visión. Visión siempre es ver más que los demás y verlo antes que los demás, ¿no? Hechos dice, hablando de David, que viéndolo antes, está el advenimiento del Señor Jesús, y dice que viéndolo antes, profetizó respecto de él. Estamos hablando de 700 años antes de que Jesús llegara. David ya estaba escribiendo salmos mesiánicos. Nos falta más visión, nos falta más capacitación sistemática, porque los líderes son una especie a veces rara de, tienen pinceladas de aquí y pinceladas de allá, pero un entrenamiento progresivo, sistemático, consistente,
a veces no lo tenemos, sobre todo en aquellas áreas en donde necesitamos desarrollar más. Tenemos obviamente áreas de vulnerabilidad, áreas de debilidad, y lo que Nehemías nos muestra es que él puso a la gente más habilidosa en las áreas bajas del muro, en donde era más fácil que el enemigo los enfrentara y les ganara las batallas y conquistara la ciudad. Entonces debemos estar trabajando en nuestras áreas, claro, de fortaleza, pero también nuestras áreas de debilidad, y hacer que éstas sean superadas una vez que hemos recibido el entrenamiento y la capacitación adecuada, ¿no? Ahora hay que invertirle lana también. Claro, claro. No es de gratis, o sea, sí hay que invertir dinero en nuestro propio desarrollo, en nuestra propia capacitación. Dice la Biblia que los judíos entraron a la tierra de promesa, pero dice que una vez que entraron, nadie les regaló absolutamente nada. Dice que todo lo tomaron en guerra. Ni un palmo de terreno que ellos conquistaron se lo regalaron. Lo tuvieron que pelear pedazo a pedazo, ¿no? Y es lo mismo. Yo pienso que tenemos que enfocarnos en nuestro propio desarrollo personal, capacitación sistemática, ensanchamiento de nuestra visión. ¿Con qué sueñas? ¿Qué sueños tienes? ¿Qué Dios te ha dado ahora? Mira, estamos ahora trabajando 3 o 4 proyectos muy interesantes. Uno de ellos tiene que ver, tenemos, según las cuentas nuestras, más de 600 líderes en el país que han muerto por COVID. Wow. Y lo más triste del caso es que muchos de ellos no tienen seguro social, no tienen prestaciones, no tienen un seguro de vida, no tienen una póliza de gastos médicos. Y entonces hemos desarrollado con algunos amigos empresarios y actuarios una plataforma que se llama PIX, P-I-I-X, que tiene sede en Inglaterra, y vamos a poder ofrecerle a los pastores, es decir, la intención es que las iglesias le compren a sus propios pastores un seguro, una póliza de gastos médicos, y que el pastor esté protegido de ese lado. Hay muchas mujeres que han quedado viudas, hijos que no tienen padres, hablo de pastores que han fallecido y que se quedaron en el desamparo, no tienen un seguro de educación para los hijos. Ya sabes que la cultura de la prevención no es precisamente parte de la cultura del reino, y yo pienso que vamos a trabajar muy fuerte por ahí. Qué interesante. Estamos trabajando muy fuerte también con Luis Quinelli de Argentina y con liderazgos muy fuertes aquí de la Ciudad de México. Hablo de empresarios, hablo de Carlos Slim, de Patrick Slim, de María Asunción Arumburuzabala. Hablo de grandes líderes en trabajos que tienen que ver con jóvenes, con la nueva generación, aprovechando la música como un medio de penetración para crear cultura de reino en las nuevas generaciones. Lo hemos hecho ya en Roma, lo hemos hecho en Buenos Aires, Argentina, en México lo íbamos a hacer justo el 28 de marzo del año pasado en el Zócalo, y lo tuvimos que mover por la pandemia, pero este es un proyecto muy interesante que se llama Vitae Fest, y va muy dirigido a los jóvenes, y aquí lo que queremos hacer es canalizar entrenamiento profesional para todos aquellos jóvenes que tienen un llamado a la política, porque otro favor y gracia que Dios ha dado es trabajar con políticos. He estado como asesor de Felipe y de Margarita Calderón en sus últimos 2 años de administración, con el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, su secretario particular Líbano Sainz y su esposa Tata, grandes amigos nuestros de por allá de Chihuahua. En la casa de Tata, mi esposa tenía un estudio bíblico de mujeres en Lomas de Chapultepec. Yo le decía a las mujeres copetonas de mi esposa. y fue un tiempo increíble. Y ahora estamos también asesorando de manera estratégica el liderazgo del doctor Hugo Eric Flores, que está al frente del Partido Encuentro Solidario,
en esta segunda etapa de la vida del partido, que fue uno de esos jóvenes que justamente nos iba a ver a Ciudad Juárez, siendo muy jovencito, a los eventos de visión juvenil. Y de ahí nació una visión extraordinaria que lo llevó a hacer su maestría en la Universidad de Harvard y luego su doctorado. Y entonces nosotros, la intención de generar recursos a través de las otras empresas es poder crear los fideicomisos que nos permitan becar a nuestros jóvenes en las mejores universidades del mundo. Oh, qué increíble, qué increíble. Gracias por compartir estos sueños. Creo que hay personas que podemos estar orando por esto, no dejarte solo porque tú vas al frente, pero la iglesia tiene que estar detrás de todo esto. Muchas gracias. Tenemos que ir cerrando por cuestión de tiempo, pero me encantaría que dieras algún último consejo a los líderes que nos están viendo desde todo el país. Tú que tienes muchísima influencia, ¿qué decirles a estos líderes? Yo creo que hay que señalar mucho el hecho de que el nivel de influencia, el área de influencia nuestra puede crecer tanto como el tamaño de la visión que tengamos y los niveles de relación que desarrollemos también, y no necesariamente solo dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Me refiero ahora en los medios masivos de comunicación, me refiero ahora en el campo de la cultura. Una de las escuelas de una mujer empresaria de la congregación junto con su esposo, les acaban de dar hace 2 meses la Secretaría de Educación Pública. Ellos tienen muchas empresas, pero una de ellas se llama CAM, y hablo de Nereida Bryan y del doctor Jaime Almonte. Bueno, ellos tienen ahora la autorización de la Secretaría de Educación Pública para que todas sus carreras de nivel licenciatura y maestría sean reconocidas oficialmente por la Secretaría de Educación Pública. Ese es un proyecto grande. Y también entrar en los medios masivos. Todo va a la era digital, a las plataformas digitales, pero nos acaba de ser entregada en las manos la administración de la estación de radio. Tú recordarás Cambio 1440. Sí, cómo no. Con el dueño, Javier Sánchez, que es un empresario formidable, que tienen todo tipo de negocios en México. Hoy estuvimos con su hija en las oficinas y entonces entramos al aire administrando 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año, la estación de radio. Y entonces nos está poniendo en la mano la oportunidad de hacer como antes usábamos la plastilina y le dábamos la forma que queríamos, de darle forma a un proyecto que va muy dirigido a las nuevas generaciones. Ya les daremos más detalles de eso, pero por lo pronto salimos al aire el 22 de marzo próximo. Entonces, a los líderes que nos ven, que nos oyen, que no bajen la guardia, que sigan insistiendo, que ensanchen el espectro, el nivel de influencia, el nivel de relaciones que pueden establecer con las gentes, no necesariamente cristianas, pero que tienen mucho que aportarnos, valor que añadirnos a lo que estamos haciendo. Sí, eso es lo que yo quería preguntarte. ¿Cómo haces tú las relaciones con personas que no son cristianas? ¿Cómo te metes por ahí, no? Jesús fue el ejemplo más importante en los evangelios, ¿no? Se sentaba con todo tipo de gente y seguramente hacía convenios y todo eso, ¿no? ¿Cómo le haces tú? ¿Cuál sería un buen tip para el liderazgo de poder reunirse quizá con el gobierno? Porque a lo mejor hay alguien hábil, pero no sabe cómo. Y tú lo haces extraordinariamente. Sí, yo pienso que uno tiene que superar muchos prejuicios que hemos tenido a veces con mucha gente o con muchos sectores. Por ejemplo, hemos visto con agrado cómo en estos últimos años la alta jerarquía católica, con la que alguna vez tuvimos ese diferendo por lo del Estadio Azteca, ahora nos están buscando tanto, de una manera que no me la acabo, no me lo puedo explicar. Estábamos en una cena con Patrick Slim en su casa y entramos y había un piano de cola ahí, un pianista inglés tocando increíble, y había una violinista japonesa
tocando, estuvo la cena y entonces dice Patrick, ¿por qué no les llamé para pedirles un consejo? Me van a traer una película a presentar y vamos a ir al cine. Dijimos, después de la cena, dijo, sí, al cine aquí de mi casa, no a otro cine, ¿no? Y fuimos para ver la película y resulta que era la película de Eduardo Verástegui sobre el aborto. Wow. Y entonces nos pregunta a la hora de la transmisión que qué pensábamos nosotros. Dijimos, ese proyecto hay que apoyarlo sin duda. Y entonces Eduardo y la gente que le acompañaba se retiraron y dijo, me tienen muy impresionado. Cuando ustedes están pidiendo respaldo, y esta es una cosa muy increíble, porque la carta de recomendación para hablar con todos estos empresarios en México que están patrocinando todos estos eventos vino directamente del Papa Francisco. Wow. Y entonces Dios nos quiso abrir puertas que nunca en el tiempo pasado, por prejuicios, nosotros hubiéramos bajado la cortina y no nos hubiésemos abierto a posibilidades tan grandes. Y entonces negociamos con el Consejo Mexicano para la Filantropía, es una C de la Iglesia Católica que maneja los donativos y expide los recibos deducibles de impuestos con los que ellos se sienten cómodos. Y es toda una ingeniería financiera lo que se tiene que hacer allá, pero fue increíble porque negociando con OCESA, por ejemplo, que eran los encargados de la producción, hablamos con Patrick y me dijo, ay, qué bueno que fueron a ver a Alejandro Soberón, el de CIE. ¿Sí? Dijo, porque yo tengo el 30% de las acciones de OCESA. Y entonces, o sea, ¿qué más quieres? No, el mundo no es tan grande como a veces pensamos. La relación con la gente de TV Azteca y con la gente de Televisa, cada cosa es una historia aparte. Pero en esa soberanía de Dios y en esa gracia, como tú lo dices, se tiene que ir aprendiendo a cómo tratar con estos bichos. ¿Me explico? Estos hablan otro idioma, andan en otra frecuencia completamente distinta a la tuya y tú necesitas elevar tu nivel y desarrollar esa habilidad de negociación, de relación con ellos, que va mucho más allá de intereses personales o de empresa, sino por poner en el centro realmente los intereses trascendentes, ¿no? Wow. Estás dando una cátedra de relaciones. Gracias. De nada, a la orden. Oye, tenemos que despedirnos, pero esta es una buena noticia que me voy a atrever a decirla porque yo sé que tú eres un apasionado de la Cumbre Global de Liderazgo, ¿verdad? Hace poco, sí, claro. El año pasado desayunamos juntos con Luis Mellado, el equipo, otros pastores que estaban ahí, mi amigo Rubén Morales, que gracias a él estamos aquí hoy, tú y yo. Rubén es un gran líder también. Platicamos acerca de que Centro Familiar Cristiano y Benjamín Rivera tengan una Cumbre Global de Liderazgo. Gracias. ¿Cierto? Será un honor servir. Me emociona eso. Y para la gente del sur de la Ciudad de México, vamos a tener muy pronto una cumbre global de liderazgo recibida por el querido pastor Benjamín Rivera, ¿no? Y queremos, gracias a ti por aceptar y adoptar este gran proyecto. Por supuesto, estás invitadísimo a la temporada de cumbres que todavía no finaliza. Al final del día de mañana te hago llegar una cortesía para que puedas acompañarnos. En esta ocasión es digital. Mucho. Y me encantaría, pastor, nos encantaría, Luis Mellado, a mí, al equipo de México, que tú pudieras estar ahí viviendo esta experiencia. Bueno, un último mensaje que quieras dar antes de leer los comentarios que hay aquí, que ya son bastantes. Alguien pregunta que por qué tan poquito. Le digo, es que ya se llevaron 45 minutos. No lo sentimos, pero ya pasaron. Sí. ¿Algún último comentario, saludo, mensaje que quieras compartir? No, agradecerte a ti, agradecerle a Luis Mellado y agradecer a toda la organización de liderazgo global. Yo pienso que Dios les guió a poner los puntos sobre las IES, porque cuando tú ayudas al desarrollo de un líder, ayudas al desarrollo de comunidades enteras, de congregaciones enteras, y el efecto multiplicador de eso es impresionante. Entonces, como lo dices y lo dices bien, soy un profundo admirador de la Cumbre Global de Liderazgo
del trabajo que ustedes realizan. Y entonces, bueno, pues será un placer sumarnos al equipo, sinergizar y trascender con mucho placer. Un saludo cariñoso para todos los que están en la sala escuchando todo esto. Gloria a Dios. Estamos muy felices, pastor, de que te sumes a este equipo. Mira, hay algunos saludos rápidamente. Desde Chihuahua te mandan saludos. Miguel López García, saludos. Desde Reynosa, Dios bendiga al pastor. Rubén Morales, saludos a mi pastor. José Luis Rábago, bendecida noche, saludos a mi pastor. Hay mucha gente aquí desde Baja California, desde La Paz. Te mandan saludos. Dice Gracias. Héctor Hernández, ese es mi paz y me consta que es un siervo que ve por la nación de verdad. Ahí Héctor Hernández. Desde Izcali, dice Natalia Castro, con la piel chinita, te amamos, pastor Benjamín. Inviten a Isabel Gracias. Contreras, dice aquí. Con mucho gusto. Dice Gustavo Reyes, saludos desde Iztapaluca, aquí en el Estado de México. Saludos desde Torreón, Coahuila. Hay mucha gente, pastor, muchas gracias. Y bueno, queridos amigos, sigan escribiendo, que el pastor aquí está leyendo. Él tiene Facebook. Y con eso termino, pastor, tus redes sociales, tu página web, dónde compran tus libros, cómo saben más de ti las personas que nos ven. Sí, yo creo que directamente en las instalaciones del Centro Familiar Cristiano, pues cambió también la manera de producir y de distribuir. Entonces, les estaremos dando en breve también noticias de este mundo de ventas. Me acuerdo que Jairo Carvajal de la librería Maranata, se me ocurrió un día a mí desarrollar las ventas a las iglesias que están en los lugares más apartados, a los que casi nunca uno va o regresa. Sí. Y desarrollamos un sistema de ventas por pedaleo, le llamamos, de ir de ciudad en ciudad, de rancho por rancho. Y entonces producíamos en toda la costa asiática, Taipei, Taiwán, Hong Kong, Corea. Y yo creo que los libros van a tener acceso a ellos, los guiones didácticos del Centro Internacional de Liderazgo, que lo tenemos. El Facebook es el Centro Familiar Cristiano de México, AR, y se pueden conectar directo. Transmitimos en YouTube, tenemos nuestro canal con nuestra programación allá, entonces pueden bajar toda la información y las conferencias disponibles que tenemos al alcance de ellos ahora. Ok, perfecto, pues ahí está el dato. Pronto sabrán acerca de la Cumbre Global de Liderazgo en CFC, en Centro Familiar Cristiano. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pastor, gracias, de verdad, no tenemos cómo agradecerte más que honrando tu vida, honrando tus cicatrices, honrando tus batallas, honrando la apertura que Dios te ha permitido tener, porque tú nos representas en muchas cosas a la Iglesia Cristiana y de verdad te damos muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Al contrario, un abrazo y muchas gracias. Seguimos en contacto. Muchas gracias. No te despido, nada más despido a la audiencia. Gracias por estar con nosotros. Ya lo saben, ahí hay varias cosas que si tú llegaste tarde a este Facebook Live, puedes verlo desde el inicio. Fe, carácter, preparación, el llamado te sostiene, la adversidad nos hace ser creativos. Muchas cosas dijo el pastor Benjamín Rivera el día de hoy y es tesoro y es oro molido para nuestros liderazgos. Gracias por acompañarnos. Puedes entrar a la página lacumbreglobal.mx, lacumbreglobal.mx, y si nunca has vivido una cumbre global de liderazgo, tienes que vivir esta cumbre. Hay muchísimos oradores, muchísimos temas en esta temporada digital. Este fin de semana tenemos Mérida y tendremos ahí se me fue la otra ciudad. Ay, Dios mío, se me fue. Córdoba, Veracruz, perdón. Ándese bien codos, ¿verdad? Córdoba, Veracruz y Mérida van a estar este fin de semana. Durango ya pasó y le fue muy bien. Tuvimos más de 250 asistentes a esta cumbre. Así que vienen próximamente otras cumbres en esta temporada 2021. Lacumbreglobal.mx es la página. Yo soy Raúl Lugo y me dio muchísimo gusto que nos acompañaras esta noche en este Facebook Live con el pastor Benjamín Rivera. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Gracias, pastor. Ay.